Gloria a Jesús. Damos gracias al Señor por este nuevo día. Hay un salmo muy hermoso que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria a Dios. Cada día es una oportunidad para disfrutar las maravillas de Dios. En este día que estamos celebrando a los padres, pues tenemos nuestro Padre Celestial sobre todas las cosas, gloria a Dios. También tenemos nuestros padres, o los que tienen sus padres terrenales, y los que tuvimos nuestro Padre que Dios nos prestó. Y también tenemos padres espirituales, y que nuestro deseo es que el Señor bendiga a todos y los siga ayudando, los guarde y les siga dando sabiduría en donde quiera que se encuentren. Gloria a Dios. Y quiero compartir una poesía que el Señor me permitió. Es un sueño que yo tuve hace aproximadamente 23 años y Dios me permitió hacerlo una poesía. Y este día yo lo quiero compartir con todos ustedes para la gloria de Dios. Y dice así: hace tiempo tuve un sueño que pensando me dejó y está en mí como un misterio. Le preguntaré al que lo dio. Caminaba yo en un parque nunca por mis ojos visto. Era un sin igual paisaje que inspiraba a estar con Cristo. Me quedé tan sorprendida porque sola yo no andaba. Y aunque a nadie ahí veía, a mi lado alguien me hablaba. Ahí vi el arco iris. Todo estaba muy hermoso. Desde el cielo hasta la tierra se miraba majestuoso. Árboles de copas frondosas y también muy bellas flores. Y unas aves tan preciosas eran de vivos colores. La persona que me hablaba me mostraba lo que había. Y yo feliz le preguntaba lo que allí es que sucedía. Mientras iba caminando, llegué a un lugar desierto y de las aves no había canto y yo sentí gran desconcierto. ¿Qué sucede?, le pregunté a quien conmigo parlaba. Pues mi padre allí miré y a un anciano que le hablaba. Ellos estaban sentados a la orilla de una fuente. Era un pozo abandonado y no había ahí agua fluyente. Y seguimos caminando, regresando a lo primero. Mientras aunque yo venía pensando, le hablé algo lastimero. Al Señor le dije: dime, ¿por qué no hay nadie conmigo? Ni Fabián que tanto gime. Dime por favor, mi amigo. Y yo su rostro no miré, mas sentí que se entristecía porque yo le pregunté que si en la muerte ya dormía. Y me dijo con voz dulce, como un padre que comprende: solo quise hablar contigo y yo sé que te sorprende. Y desperté yo de ese sueño y lágrimas de mí brotaban. Entendí, me habló mi dueño mientras himnos entonaban. Gloria a Jesús. Disfruten su día y que el Señor les continúe bendiciendo. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza,
perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria
Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Que mi amor por ti sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, lo mejor, de mí lo mejor. Gloria a Jesús. Bendecimos el nombre del Señor en este día, hermanos, hermanas, amigos que hoy nos visitan nuevamente. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios porque hace tiempo y también pone interés en escuchar estos mensajes. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así es que hoy vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor nuevamente que Él nos dé esa capacidad de comprensión, porque su palabra es verdad y su palabra es eterna. Demos gracias a Dios. Señor, agradecemos infinitamente tu bondad, tu gracia, Señor, la salvación que has dado en nuestras vidas. Hoy nos brindas un día más, Señor, un día precioso, lleno de oportunidades. Y aquí estamos de nuevo, Señor, para escucharte hablar. Señor, usa los labios de tu siervo, usa los oídos de nuestros hermanos y hermanas que nos atienden en esta hora. Bendice sus vidas. Si hay enfermedad en sus cuerpos, Señor, sánales, porque esa es tu promesa. Señor, si hay necesidad, suple las necesidades. Señor, restaura las vidas, llena los corazones, Señor, de tu palabra y de tu amor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pues nuevamente gracias por su atención. De paso, aprovecho para felicitar a los padres, pues aquí se celebra el Día del Padre, así que pues felicidades a todos los padres. Yo felicito a mi persona como padre también, pero me regocijo porque también celebro a mi Padre Celestial, a nuestro buen Dios que nos ha dado todo lo que hoy tenemos. Así que, hermanos, entremos en materia de estudio el día de hoy. La palabra de Dios tiene un significado sustancial. ¿Lo sabía usted? Imagino que sí. La palabra sustancial es aquello que constituye lo esencial y lo más importante. Nosotros debemos preparar nuestra alma para que sea impactada por la contundente palabra de Dios. Voy a leer Hebreos capítulo 4, versículo 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Con estos versículos vamos a tratar de explicar lo que la palabra del Señor significa para nosotros. Y el título de nuestro estudio el día de hoy es Palabra de Dios en mí, impacto y contundencia. La palabra impacto viene del latín impactus. No se trata de un choque cualquiera, sino de un choque con penetración como el de una bala en un blanco. Por esa razón, impactar significa impresionar, desconcertar a causa de un acontecimiento o noticia. Vayamos ahora a la palabra contundente. Es aquello que produce gran impresión o impacto en el ánimo, convenciéndolo o persuadiéndolo. También es argumento o razón que produce tal efecto.
Hermanos, nosotros necesitamos ser impactados por la contundencia de la palabra de Dios. El término palabra de Dios puede significar una palabra hablada por Dios sin un portavoz humano. Pero en el Nuevo Testamento regularmente significa una palabra o mensaje que habla un humano de parte de Dios. Así que la palabra de Dios en Hebreos 4:12 probablemente se refiere a la verdad de Dios revelada en la Escritura, que los humanos hablan unos con los otros, con dependencia de la ayuda de Dios para entenderla y aplicarla. Así que, para comenzar, yo le invito para que entendamos, número 1, que la palabra de Dios tiene vida. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vida es la fuerza, hermanos, y actividad interna sustancial mediante la que obra el ser que la posee. La palabra de Dios no es una palabra muerta o inefectiva. Tiene vida en ella, y porque tiene vida en ella, produce efectos. Hay un algo en la verdad, como Dios la ha revelado, que la conecta con Dios como fuente de toda vida y todo poder. Dios ama su palabra. Él honra su palabra con su presencia y su poder. La palabra de Dios está henchida de vida. Henchir, por cierto, es llenar, es ocupar totalmente un espacio con algo. Algunas cuestiones que tuvieron importancia en el pasado hoy están tan muertas como una piedra. Algunos libros famosos, antiguos, ya no tienen ninguna vida ni interés. Han perdido todo interés. La gente no se interesa en ello. Platón fue uno de los grandes pensadores del mundo, pero es dudoso que hoy hubiera interés por una serie de estudios diarios sobre su pensamiento. ¿Acaso alguien se recuerda frases, pero no hay mucho interés? Una de las cosas maravillosas de la palabra de Dios es que es un tema vivo para las personas de todos los tiempos. Por cierto, es el libro más vendido en la historia de cualquier libro jamás pensado. Algunas cosas se sumen en el olvido, otras más puede que adquieran un interés académico o histórico, pero la palabra de Dios es algo con lo que todos nos hemos de enfrentar, tarde o temprano, y su ofrecimiento es algo que hemos de aceptar o rechazar. Decisión de cada uno. Así que la palabra de Dios está henchida de vida para infundirnos aliento. Y de esta manera provoca en nuestro ánimo ese impulso moral y afectivo. Y es causa por lo cual Dios comunica a nuestra alma un don o una gracia. El rey David dijo allá por el Salmo 23, capítulo 23, versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, es decir, me infundirán vida. El pastor podía usar su vara como arma para ahuyentar a los animales rapaces que infestaban todos los campos de pastoreo en aquellos años. Aquí, la vara se usa como el medio de protección y defensa. Usaba el pastor el cayado para prender y retener a las ovejas o al ganado que tenía que pastorear. Usaba la parte curvada del cayado para asirlos del cuello y así evitar el descarrío de estos animales. Así es que tu vara y tu cayado me infundirán aliento porque me protegen y me ayudan a regir mi vida. También era el soporte o sostén donde podrían apoyarse los enfermos o los ancianos. La vara y el cayado son las prendas de la presencia del pastor, que muestran que él está dispuesto a socorrer en cualquier instante. Mire qué interesante, el pastor proporciona descanso, refrigerio, alimento, renovación, compañerismo, dirección, liberación del temor, consuelo, seguridad, victoria sobre los enemigos. ¿Qué más podría pedir un cristiano? Sin embargo, el salmista destaca estas evidentes cosas de la bondad de Jehová y las acrecienta mediante una metáfora diferente.
la del amable anfitrión. El aliento de Dios siempre está presente en el hombre desde su creación. Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí el agiógrafo nos proporciona algunos datos más acerca de la primera pareja. Dice que Dios había formado al hombre del polvo de la tierra. Mire esto, la ciencia ha probado que la sustancia de su carne, tendones y huesos consiste en los mismos elementos del suelo que forman la corteza de la tierra y la piedra caliza que está en el interior de la tierra. Pero de aquel material tan ruin, qué admirable estructura se ha formado en el cuerpo humano. El soplo en su nariz se refiere no solo a la vida animal, sino la espiritual también. Si es admirable el cuerpo, cuánto más el alma con todas sus variadas facultades. Que nuestro Dios creador literalmente ejecutara el acto de soplar vida, pero siendo la respiración el medio y la señal de vida, se usa esta frase para mostrar que la vida del hombre se originó de una manera diferente de la de su cuerpo, pues fue implantada directamente por Dios. Y por lo tanto también en la nueva creación del alma, Cristo sopló sobre sus discípulos. Así se menciona en Juan capítulo 20, versículo 21, cuando dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. El versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo, es decir, reciban la vida. El versículo 23, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Luego, la palabra de Dios nos muestra su eficacia, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Eficaz. La palabra de Dios tiene la capacidad de lograr enérgicamente el efecto que desea y que espera. Se lo había dicho el Señor al profeta, allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Eso es realmente eficacia. La palabra de Dios es efectiva, hermanos. Es un hecho innegable de la historia que siempre que se ha tomado en serio la palabra de Dios, han empezado a suceder cosas. Así sucedió en Europa en el siglo XVI. No tenemos más que abrir un libro de historia para darnos cuenta de lo que sucedió cuando se descubrió la palabra de Dios que había estado oculta. Recuerde que en ese siglo fue el inicio de la Reforma Protestante por Martín Lutero con sus 95 tesis, allá por el año 1517. Y en una época más cercana a nosotros, los grandes cambios que se notan tienen sin duda una relación íntima con la publicación de la Biblia en la lengua del pueblo y el florecimiento de los estudios bíblicos, como ahora usted y yo estamos formando parte de este estudio. Cuando tomamos en serio la palabra de Dios, nos damos cuenta enseguida de que no solamente es un libro que se puede leer y estudiar, sino una palabra viva que hay que poner por obra. Asimismo lo pensamos nosotros. Hay que ponerlo por obra. Número 2, entendamos que la palabra de Dios es cortante. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Mire, no solo es cortante, sino es más cortante. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la razón por la que es más cortante? Bueno, la razón es para que efectúe la acción punitiva y salutífera al mismo tiempo. Punitiva se refiere al castigo y salutífera, obviamente, a lo saludable. Las coyunturas son la parte exterior del hueso, la parte dura, la parte gruesa. Los tuétanos son la parte interior del hueso
y es suave, es tierna, está viva. Eso es una analogía de alma y espíritu. La palabra de Dios es como una espada que es lo suficiente afilada para cortar a través de la parte exterior, la parte dura y gruesa del hueso, hasta la parte interior, suave y viva del hueso. Algunas espadas menos afiladas pueden pegarle al hueso y rebotar y no penetrar. Algunas espadas pueden penetrar parcialmente a través de la coyuntura dura, gruesa de un hueso. Pero una muy afilada, poderosa espada de 2 filos, afilada en ambos lados de la punta, penetrará ampliamente, completamente la coyuntura, completamente hasta el tuétano, hasta la médula. Más cortante es más filosa y es de 2 filos, ambos muy afilados. Así que su doble poder parece inferido por sus 2 filos. Juzga todo lo que está en el corazón porque lo atraviesa, castigando a incrédulos y a la vez escudriñando tanto a creyentes como a incrédulos. Filón de Alejandría, asimismo, habla de Dios que pasa entre las partes del sacrificio de Abraham con su palabra, que es la que corta todas las cosas, la cual espada, afilada perfectamente, nunca deja de dividir todas las cosas sensibles e incluso las cosas imperceptibles a los sentidos, o físicamente divisibles, pero perceptibles y divisibles por la palabra. ¿Ven? Número 3, entendamos que la palabra de Dios es penetrante. Dice el versículo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Penetrar es pasar a través de un cuerpo, introducirse en un lugar. La palabra de Dios es penetrante. El autor aporta diversas frases que muestran lo penetrante que es. Penetra hasta la frontera entre el alma y el espíritu. Se introduce ahí. Así es la palabra del Señor. En griego el alma es psique y es el principio vital. Todos los seres vivos tienen psique, es decir, una vida física. En griego el espíritu es pneuma, es lo que es característico de los seres humanos, lo que nos permite pensar, razonar y mirar a Dios más allá de la tierra. Usted cree en Dios, yo creo en Dios, y cuando oramos no es que le veamos físicamente o materialmente, sino que con los ojos del alma, con los ojos del espíritu logramos mirar al Señor. Así que es como si el autor de Hebreos estuviera diciendo que la palabra de Dios pone a prueba la vida terrena y la existencia espiritual del hombre. ¿Qué significa hasta partir el alma y aún el espíritu? Esto significa que alcanza incluso hasta la separación del alma animal y la parte inferior de la naturaleza incorpórea del hombre, la sede de los deseos animales. Distinto del espíritu, que es la parte superior del hombre, receptivo del Espíritu de Dios, y lo vincula con Él, con Dios. La médula ósea es un tipo de tejido que se encuentra en el interior de los huesos largos, las vértebras, las costillas, el esternón, huesos del cráneo, cintura escapular y la pelvis. Todas las células sanguíneas derivan de una sola célula madre ubicada en la médula ósea. Así que de ella procede la emisión de toda la sangre, elemento imprescindible de la vida. Y si la palabra de Dios, escuche esto, como espada llega hasta allí, significa que Él quiere cambiar toda nuestra vida en esencia. Yo sé que entiende esto. Cuando hablamos de las coyunturas y tuétanos, la tal espada penetra hasta la división tanto de las coyunturas para poder separarlas como de la médula, es decir, del tuétano.
Como el cuchillo del sacerdote levítico alcanzaba a separar las partes íntimamente unidas, como las coyunturas de las extremidades que estaban unidas, porque usted sabrá que una coyuntura une extremidades, y penetraba hasta las más interiores, como las médulas. Así la palabra de Dios divide las partes íntimamente unidas del espíritu. El alma y el espíritu son como la coyuntura del hueso y el tuétano del hueso. Aquí está. El alma es la parte natural, el espíritu es la parte interna. Así que vamos por ahí entendiendo. El alma es esa dimensión invisible de nuestra vida natural que somos nosotros. El espíritu es lo que somos por renacimiento sobrenatural. Jesús dijo, el que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Sin el iluminador, creativo y regenerativo trabajo del Espíritu de Dios en nosotros, somos simplemente naturales, más que espirituales. Cuando no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, es solo nuestra naturaleza la que está trabajando, haciendo las funciones propias de ella. Así que el Espíritu es esa dimensión invisible de nuestra vida que somos por el trabajo regenerativo del Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí entendido todo esto. Número 4, entendamos, hermanos, que la palabra de Dios discierne nuestro interior, dice el versículo, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discernir es distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetos o particularidades. Significa de ahí escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Esto es discernir, es muy importante la palabra discernir. Como el griego por pensamientos se refiere a la mente y a los sentimientos, así el vocablo por intenciones, o más bien conceptos mentales, se refiere al intelecto, aquello que le permite a usted razonar las cosas. La palabra de Dios escudriña los deseos e intenciones del corazón, es decir, se va, los divide y los analiza. El Señor, y únicamente el Señor Jesucristo, puede hacer eso en el hombre. El deseo es la parte emocional de la persona y la intención la parte intelectual. Así es que usted y yo somos emocionales, tenemos los deseos. Nos nace un deseo de salir a divertirnos y lo hacemos. Esa es la parte emocional. Y las intenciones que tenemos son la parte intelectual. Es como si dijera, tu vida emocional e intelectual deben someterse por igual al escrutinio de Dios. Y miren que la palabra escrutinio es una palabra muy interesante. Significa buscar hasta encontrar. Significa buscar hasta encontrar. No puede usted regresar sin un resultado. No puede usted regresar si le mandan a buscar algo y decir, no lo encontré. No, tiene que encontrarlo. Así es que la palabra escrutinio es muy importante. Cristo sabe lo que hay en el hombre. Así que su palabra alcanza hasta el conocimiento más íntimo y acertado de las más recónditas partes, sentimientos y pensamientos del hombre, dividiendo, es decir, distinguiendo lo espiritual de lo carnal y animal en él, dividiendo al espíritu del alma. Esto es lo que hace nuestro Dios. Por eso su palabra es viva y eficaz. Y así es que aquí estamos en este ritmo de este estudio. La palabra de Dios discierne nuestro interior. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace para conocer lo que hay dentro de nosotros. Ahora mismo Dios sabe lo que hay dentro de mí y lo que hay dentro de usted. Dios lo sabe, por eso Él es soberano, todopoderoso y no hay nada que no se pueda saber de parte de Él. Así que Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en nosotros, hermano. Así es que usted puede ocultar todo lo que quiera ante los demás, pero Dios lo conoce justamente tal y como lo ha pensado usted. De Dios no nos podemos escapar. Así que más vale que vayamos entendiendo esta palabra para hacer de nuestra vida algo más fructífero,
algo más positivo, y así podemos alcanzar a más personas, hacerlos felices y llevarlos hacia la luz del Evangelio. Proverbios 20:17 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hasta ahí perfecto, gracias a Dios por esto. Y número 5, entendamos, hermanos, que la palabra de Dios todo lo descubre. Hebreos 4:13 nos lee: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que por último, el autor de Hebreos resume varias cosas. Dice que todo está descubierto para Dios y no puede por menos de encontrarse ante sus ojos. Y usa dos palabras interesantes. La palabra para desnudo es gimnos, de donde procede la palabra gimnasia o gimnasio. Lo que quiere decir es que como humanos solemos ocultarnos bajo un disfraz exterior, pero ante Dios estas cosas desaparecen y tenemos que enfrentarnos con Él tal como somos. Es decir, desnudos por dentro. El Señor nos conoce perfectamente. La otra palabra es aún más gráfica. La palabra es tetragelismenos. Está medio rara, si quiere intentarlo. No es una palabra corriente y su significado no se conoce con absoluta certeza, pero parece que se usaba en 3 maneras diferentes. Es un término técnico de la lucha y quiere decir agarrar al contrario de tal manera que no se pueda mover, hacerle alguna llave. Puede que creamos que hemos conseguido evitar a Dios por un cierto tiempo, pero llega el momento en que nos agarra de tal manera que ya no podemos evitar encontrarnos cara a cara con Él. Quizá usted esté huyendo de Dios por algunas culpas, algunas faltas, y diga usted: no me siento a gusto, no quiero oír palabra de Dios porque luego me enfrenta con algo real. Eso es precisamente lo que Dios quiere hacer. Quiere tomarlo con una llave y ya no permitirle que se mueva, porque tiene que estar usted ante Él tal como es. Así es que si usted está batallando con esa situación, no corra más. Deje que el Señor trate con usted. Así es que llega el momento en que no podemos evadirnos de Dios, no más. 2, es la palabra que se usaba con el sentido de despellejar animales. Estos animales se colgaban y se les quitaba la piel. La gente puede que nos juzgue por nuestra conducta y apariencia exteriores, pero Dios ve lo más secreto de nuestro corazón. Una vez más le digo, si usted está batallando con alguna causa, con algún pecado interno que lo hace sufrir y lo hace desatinar, vaya a los pies del Señor Jesucristo. Él puede ayudarle a sanar. Solo Él le puede ayudar a sanar. Respeto la función de los profesionales, los psicólogos, pero créame que solo Cristo puede ir hasta lo más profundo, porque Él parte todo, las coyunturas y los tuétanos, y llega hasta el mero fondo, hermanos. Así es que esto es una de las significaciones que tiene tetragelismenos. Y número 3, algunas veces cuando se llevaba a un criminal a juicio o a ejecución, se le ponía un puñal en la punta debajo de la barbilla, justo así, para obligarle a mantener la cara levantada para que todos pudieran ver su deshonra. Tremendo esto. Cuando se le hacía eso, se decía que el hombre estaba tetragelismenos. A fin de cuentas, tenemos que enfrentarnos con la mirada de Dios. No nos queda más, hermanos. La palabra de Dios es contundente, es impactante. Tal vez nos podamos esconder de las personas a las que nos daría vergüenza enfrentarnos, pero no podemos evitar mirar a Dios cara a cara. Un día, hermanos, vamos a mirar a Dios cara a cara y allá vamos a tener la oportunidad de rendir las cuentas.
Así que es tiempo ahorita que usted está vivo. Es tiempo de hacer ajustes, es tiempo de arreglar todas las cosas que estén fuera de su lugar en su vida. Es el tiempo. Nada en este mundo es más importante que su vida espiritual. Nada, créamelo. Podemos ir y venir en nuestro tiempo, en nuestro espacio, en nuestras proporciones, en nuestras cosas, pero hay una cosa que es más importante. Un día vamos a dar cuenta de todo. Y usted y yo sabemos que nuestro interior está en una necesidad imperante de ser restaurada, de ser sanada. Amén. Esto es muy importante. Un escritor, Kermit Eby, escribe en su libro El Dios en ti la siguiente frase. Es una frase corta. En algún momento uno tiene que dejar de correr de sí mismo y de Dios, probablemente porque ya no tiene a dónde huir. Preciosa la frase. Esto es verdad. En algún momento de mi vida yo también huí. Y no quería saber de Dios, pero me tuve que encontrar con Él. Y Él empezó a trabajar en mí y ha hecho los cambios pertinentes. Y yo le agradezco a Él. Le agradezco. Y no hay nada más importante en mi vida que servirle a Él. Todo lo demás es accesorio, nada más. Hacemos una cosa y la otra para sobrevivir, pero esto es lo más importante. Créame que usted ahí sentado y yo aquí también, juntos, escudriñando la palabra del Señor, es la mejor cosa que podemos hacer. Yo le felicito porque usted atiende estos estudios y otros más, lo cual es grandioso, es perfecto. Así es que gracias a Dios por eso. La palabra de Dios en mí entonces es impacto y es contundencia. Damos gracias a Dios, hermanos, porque nos concedió concluir este estudio. Y nuevamente felicito a los padres. Si usted está ahí disfrutando de una comida con su familia, papá, felicidades. Así es que vaya adelante, siga al Señor. Si no lo está siguiendo, empiece a hacerlo. Haga de su vida un triunfo, haga de su vida una maravillosa forma para hacer felices a los suyos. Usted que es papá, vaya adelante siempre. Usted lleva a su familia al frente. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias una vez más y sigan adelante en el nombre del Señor Jesús.